He aquí las 5 razones por las que la nominación de Camps como candidato a volver a presidir la Comunidad Valenciana va a suponer un pesado e inquietante lastre para Rajoy y el PP. En primer lugar, implica un total desdén por el principio de responsabilidad política y por el propio código ético del partido. Los candidatos deben ser personas ejemplares, y Camps demostró como mínimo frivolidad e imprudencia en su relación con el Bigotes. En segundo lugar, supone condenar a los valencianos al nada edificante espectáculo de ver juzgar por cohecho impropio a su presidente, claro, a menos que Camps pague la multa que pide el fiscal y acepte quedar como un mentiroso, lo cual aún sería más indigno. En tercer lugar, significa ignorar que este sumario no es sino el aperitivo de otro de mucha mayor envergadura por financiación ilegal y tráfico de influencias que terminará instruyéndose en Valencia y condicionará toda la próxima legislatura. En cuarto lugar, avala todas las críticas a la falta de carácter y capacidad resolutiva de Rajoy, pues es público y notorio que él anhelaba que Camps tirara la toalla y sin embargo le ha creado una dinámica de hechos consumados y encima restregándole por la cara lo mucho que le debe. Y en quinto lugar, y esto es lo peor, esta decisión estimula el fatalismo y el desinterés de los ciudadanos por la política al constatar que los partidos anteponen la protección de uno de los suyos al interés del electorado y la regeneración de la democracia. Mal bagaje para llegar a la Moncloa en tiempos tan duros como los que se avecinan. Gracias por seguir ahí, siempre con El Mundo.